Veremos dónde está el infierno, hermano. Veremos también estaremos viendo, hermano, la parte de las enseñanzas que le dije yo. Gracias. Cómo otras enseñanzas y doctrinas tienen una mala interpretación de esta expresión. Amén. Muchos, y vamos a ver dos pasajes bíblicos en los cuales esos pasajes también los agarran, o tres por ahí, que los agarran para decir y formarse de un versículo o de una frase de toda la palabra que estamos leyendo. A veces de una sola frase se agarran de ahí para decir, mira, ahí dice que ahí está el infierno. Y en realidad vamos a verlo con la palabra del Señor, una parte, y lo vamos a seguir, hermano, para que lo tenga apuntado, para que lo vaya estudiando, porque hemos estado hablando días atrás, hermano, creo que hablamos de la muerte, ¿sí, no? ¿Con qué estuvimos hablando? Parte de los que mueren, ¿a dónde están? ¿Sí se acuerdan? Ya en un tiempecito más voy a subir las predicaciones, porque he estado subiendo predicaciones pasadas, de unas 5 que he subido, 4 de hace tiempecito, y ahorita estoy checando otra que le titulé, creo, déjame andar como quiera, déjame vestir como quiera, déjame comer lo que yo quiera, nomás déjame llevar tu nombre. No sé si se acuerda de esa, pero apenas la estoy escuchando, que la quiero subir otra vez al YouTube. Amén. Mire, le voy a invitar al libro de Lucas, capítulo 23. Aleluya, gloria a Dios. Por ahí este tema, hermano, hace tiempo lo estudiamos aquí con los hermanos. A ver si lo buscas en la memoria, hermano. Quiero ver unos pasajes que se escribieron ahí. Estuvimos analizando Lucas 23:43. Más que a veces no veo, hermano, la verdad que ocupo unos lentes leyendo, y la verdad a veces ya ni veo, hermano. A veces estoy escribiendo hasta otras cosas ahí. A veces me agarro debatiendo con la gente y no sé ni qué es lo que estoy escribiendo. A veces me dicen, primero enséñate a escribir y después me hablas. Le digo, ¿qué tiene que ver que me equivoqué en la escritura? Le dije, lo que quiero darte a entender es esto. Pues si me equivoco, porque no veo la letra. Según yo escribí, hermano, la vuelvo a revisar y no alcanzo a ver. Digo, Señor, pues yo creo que sí, le escribí bien, y no es cierto, no escribí bien, hermano. Se me cambian las palabras. Lucas 23, le dije, versículo 43. Aleluya. Mire, ayúdenme a leer desde el 39 al 43, por favor, alguien. Fuerte y claro. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Mire, en los comentarios que he mirado temas sobre el infierno, pues cada quien a veces tiene sus ideas, sus formas, sus criterios de hablarlos, mencionarlos, pero a nosotros, lo que sabemos bíblicamente, pues el infierno es un lugar de tormento, como, entre paréntesis, un lapso de tiempo hasta la segunda venida de nuestro Señor, ¿sí? Que es a lo que miramos, pues, porque recuerde que en el juicio del Señor, hermano, cuando el Señor venga y levante su iglesia, la lleve con Él, dice que castigará y destruirá al infierno
a la muerte, o sea, al Hades, a la muerte, a los ángeles, a la gente desobediente y a todo aquello, hermano. Dice que lo lanzará al lago de fuego con azufre, que eso lo habla en el Apocalipsis. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita, hermano, es parte que muchos piensan o creen que el infierno es el paraíso. No sé si ahorita le puso atención a lo que leímos. A ver, es como un estudio para que me puedan entender mejor, de lo que leyó, ¿usted qué pudiera entender con lo que leyó? De que por qué dice la gente que el infierno es el paraíso. De aquí, de lo que leyó. Mire, piense poquito y vamos a ver otro pasaje bíblico nomás para relacionarlo un poquito y usted va a ver, hace una conclusión de lo que usted puede pensar. ¿Sí? Vamos al libro, ahí mismo Lucas 16, versículo 19. Usted ya conoce cuando habla de un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendor, así grandotes, espléndidos, así que reflejaban. ¡Oh, wow! ¡Qué comidonones! ¿Sí ha leído este pasaje? El rico y Lázaro. ¿Sí? Dice, había también un mendigo, dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, donde estaba aquel hombre, ¿ven? ¿Lleno de qué dice? De llagas. Ahora ayúdenme a leer, y después dice que Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. sígale. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Aleluya. Fíjese, hermano, qué tremendo. Estas expresiones tan tremendas, esta parábola da explicación de cuando murieron el Lázaro, el que estaba sufriendo con llagas, estaba sufriendo, batallando con su vida. ¿Y a dónde fue? Dice: al seno de Abraham, al descanso, a la tranquilidad. Ya no iba a sufrir más. Pero el rico que cada día hacía banquetes espléndidos, que se gozaba, estaba feliz, contento, ¿a dónde fue a parar? ¿Qué decía el versículo? El 23. Y él alzó, ¿quién? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Y quién era entonces? Pues el rico. ¿Y qué significa el Hades? Es una palabra griega, hermano, que significa infierno. ¿Sí? Esa palabra significa infierno, el Hades.
Es griega. ¿Por qué griega? Porque usted sabe que en la mitología griega, hermano, el Hades es de los, según entre comillas, de aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo, según donde están los hermanos de los dioses antiguos, y ahí se aventan sus mitologías bien tremendas, historias de la guerra, el dios de la guerra, Hades, y hay un montón que sacan muchas películas, pues, pero en realidad, hermano, no es así. El Hades es un lugar de sufrimiento. El Hades, hermano, es el infierno, lugar de dolor, de aflicción. Cuando el hombre muere, Hebreos capítulo 9:27, ¿qué dice? Está establecido que el hombre viva una sola vez y después en la muerte o el juicio. Amén. El hombre, dice la Biblia, está establecido que el hombre viva una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces, cuando estos dos hombres, hermano, murieron, el rico y Lázaro, no es algo, hermano, no es una cosa que usted puede decir que es como real, sí, porque es una parábola, aunque la parábola nos está tipificando la historia de algo que va a pasar en algún momento, en algún tiempo, sí, de aquellos que mueren sin Cristo y de los que mueren con Cristo. En los que mueren con Cristo, hermano, dice que no mueren, sino duermen. ¿Para qué? Duermen porque después, hermano, de esa muerte vendrá ¿qué? La consolación de sus vidas, de sus almas, amén, de sus cuerpos. Pero también los que mueren aquí, hermano, físicamente sin Cristo, dice que morirán, pero aparecerán ¿dónde? En el Hades, en el lugar de tormento, donde dice que decía que veía de lejos, porque él era atormentado, veía de lejos a Lázaro. Entonces, hermano, volvemos una vez más al pasaje que estábamos leyendo y vea lo que dice el versículo 42 y 43. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. No, perdón, le dijo, y dijo a Jesús, amén. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿En dónde? En el paraíso. Vamos, ahora sí. ¿Saben por qué la gente que tiene esta doctrina media torcida en hablar que el infierno es el paraíso? ¿Sabe o no? ¿Ya vio lo que leí ahorita? ¿A dónde fue Cristo? Cuando Cristo murió, ¿a dónde fue? No, ustedes lo tienen que responder, no yo. No, pues si se lo voy a responder, yo le puedo explicar. Pero ¿dónde fue Cristo cuando murió? En la cruz. ¿Mande? Al infierno. ¿A dónde fue, hermano José? Cuando Cristo murió. En el libro de Pedro dice que fue al infierno. A ver, hermanos. Hermana, ¿dónde fue? Hermana Lucía. ¿No? Hermana Sara, ¿dónde fue él? ¿No? Hija. Mire, no es una palabra, no es una expresión para que nos quedemos así que, pues, ¿qué pasó? Pero aquí dice, y le dijo, ¿a quién le dijo? Estaban dos malhechores a un lado del Señor. Cuando el Señor le dijo, cuando uno de los malhechores le dijo, dice, ¿por qué le dices cosas? ¿Para qué le dices cosas? Tú y yo merecemos lo que padecemos porque, o sea, no lo merecemos. O sea, nosotros éramos ladrones, nosotros éramos hasta asesinos o lo que fuera, violadores, no sé qué hayan sido, porque eran malhechores. Y solamente un muy mal, o sea, una persona muy mala eran los que colgaban solamente, los que morían en los maderos. A nadie mataban colgado, hermano, solamente que fuera un violador o asesino o algo feo, hermano.
eran los que colgaban para exhibirlos, para que la gente los viera y los exhibiera de lo sucio que habían hecho, y exhibirlos en una cruz para que murieran lentamente, con mucho dolor y sufrimiento, pegándoles el sol, el cansancio, el dolor. Hermano, era terrible ese sufrimiento, porque era una muerte muy lenta, muy lenta. Que hasta los animales llegarle, imagínense, hermano, que esté vivo y que le dé comezón y no poderse mover. Vamos, imagínense que un animal llegue y lo empiece a picotear y sin poderse mover. Era algo feo, hermano. Era un sufrimiento. A veces muchos piensan que en la cruz, pues sí, ahí nomás ya. No, en la cruz es terrible, hermano. No poderte mover. Imagínense que les anduviera del baño, ahí mismo se hacían del baño, ahí mismo los veía la gente, y así que alguien pasaba, les aventaba una piedra y se los sonaba y lo que fuera, hermano. O sea, era algo feo. Era una muerte muy lenta para esa gente. Y aquí fíjese lo que dice. Cuando aquel hombre le dijo, aquel más tranquilo, dijo: Señor, entonces acuérdate de mí, Señor Jesús, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese la primera expresión, ¿cuándo qué? Vuelva a leer ahí el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas. Sí, no le dijo cuando estés. ¿Sí? Esta frase, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque tiene, en la gramática, creo que tiene unas malas acomodos, porque ahorita le voy a decir por otros pasajes bíblicos por qué. Mire, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día Cristo murió, hermano. Ese día Cristo murió porque se llegaba a la Pascua. Se llegaba al momento de que la Pascua, y la Pascua, usted sabe que para el pueblo de Dios es un día muy especial, sí, muy especial, donde todos, hermano, encuentran la libertad, hermano. El recordar, hermano, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y empiezan a recordar la libertad en el pueblo de Israel, hermano. Y no podían dejar a Cristo ahí, hermano, muerto todo el sábado, porque ese día, hermano, aparte que ese día, el sábado, tenían que estar ¿qué? Descansando. El pueblo de Israel no se mueve, hermano. Tiene que descansar. Tiene que, por ley, acuérdense que a ellos se les dejó un mandamiento, y el séptimo día descansarán, y tienen que descansar por ley, hermano. Mi Señor Jesús no podía estar ahí, hermano, crucificado. Él tenía que morir antes de que comenzara la Pascua, para que fuera, ¿qué, hermano? Bajado y sepultado. Tenía que ser bajado y sepultado. Entonces, el día que Cristo murió, el día que Cristo expiró en la cruz del Calvario, ¿a dónde fue? Ese día, ¿a dónde fue Cristo? Cuando murió. A predicar a los espíritus encarcelados. Eso lo dice el libro de Primera de Pedro. Vayamos allá. Y ahorita vamos a seguir explicando esta expresión, porque yo lo que quiero es que entienda por qué, hermano, o dónde está el infierno. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19 y 20. ¿Alguien que lo quiera leer? Fuerte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en
mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aleluya. ¿Por qué cree que, hermano, yo siempre le he dicho, por qué cree siempre que yo le he dicho que son pocos los que se van a salvar? Toda la historia desde el Antiguo Testamento hay tipificaciones, creo que hay 2 o 3, no, creo que hay 3 especialmente, formas. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, solamente entraron a la tierra prometida, ¿cuántos? 2. ¿Sí se acuerdan? Y luego la otra, creo que el tiempo de Sodoma y Gomorra, no, la primera fue Noé. ¿Sí? Fue Noé. Y solamente fueron salvos, ¿cuántos? 8. Y luego en el pueblo de Egipto, cuando salió el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿cuántos fueron? 2. Y luego de Sodoma y Gomorra, cuando también Dios les dio la oportunidad de salvarlos, ¿cuántos fueron los salvos? ¿Cuántos? No, a ver. Bueno, sí, es cierto, 3. Iban 4. Pero la esposa de Lot, hermano, le llamó la atención del mundo, parte del mundo. Fíjese, hermano, la esposa de Lot no se volvió atrás, no se volvió. Solamente volteó, o sea, que todavía le llamaban las cosas de allá. No que fue a practicarlas, no, sino que le llamaba el mundo, hermano, le atraía parte de ese Sodoma y Gomorra, porque en aquel tiempo dice la Biblia que Sodoma y Gomorra era un lugar muy hermoso, pastos verdes, lugares de llanos bonitos, árboles, hermano, tremendos, lugares muy bonitos. Porque cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, vete, dice, te llevaré a un lugar donde también le decía de la tierra que fluye leche y miel, ¿se acuerdan? Y cuando Lot iba con él, le dijo a Lot, ¿tú por el lado escoges, Lot? ¿Acá o acá? Y Lot escogió Sodoma y Gomorra porque eran lugares de ríos, de agua, bonitos, preciosos pastos, y a Abraham la tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde? El desierto. Y ese desierto, hermano, es ese pueblo que tiene ahora, hermano, el pueblo de Israel. Ahí es donde está, es un desierto. Pero está tan tremendo Israel, hermano, que es un país, hermano, de la tecnología más grande que puede haber en todo el mundo, fíjense. Israel. Si ve documentales, se ve más bonito que Estados Unidos en muchos lugares. Más bonitos. Casi siempre nosotros vemos la antigua ciudad de Israel, que es la Jerusalén antigua, donde está el muro de los lamentos. Ahí nosotros vemos, y donde hay puras casitas donde parecen de los musulmanes y árabes, donde les dan puros, explotan y los matan. Pero es que ahí es donde está la tierra de nuestro Señor Jesús, en esa área, hermano, donde Él nació, donde Él estuvo, donde Él caminó, donde Él predicó, donde Él murió. ¿Sí me entienden? Y ahí están todos los lugares más hermosos, hermano. Lugares donde se reedificaron una vez más las cosas, hermano, y siguen vigentes todavía las antiguas ciudades de Israel, hermano. Que es el único país en todo el mundo que no han cambiado sus lugares de origen, hermano. Y todos los demás países tienen cambio en nombres, en historias, derrumbaron las ciudades, volvieron a edificar otras, no las mismas, y las que están en Israel siguen siendo las mismas. Lugares del pueblo de Dios, hermano. Por eso es lo que le digo, hermano, nosotros viendo esta historia sabemos que el Señor Jesucristo murió ahí, y cuando Él murió, la gente piensa, de esos que están hablando, hermano, que el infierno, dicen que el infierno, hermano, ¿usted dónde cree que está el infierno? A ver, ahora sí, ¿dónde cree usted que está el infierno? Bueno, ¿dónde está el cielo?
Se lo voy a poner más fácil. ¿Dónde está el cielo? No lo han engañado, el cielo está arriba, hermano, no lo han engañado, todavía puede voltear y dice el cielo. Ahí dice, no, como que me engañaron. No, el cielo está ahí arriba. ¿Y el tercer cielo dónde está? Porque hay cielo, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. ¿Y dónde está el tercer cielo? Arriba del espacio, hermano. Mucho más allá, hermano. Donde ojo, ¿qué dice? No vio, ni oído, ni corazón de hombre ha subido, ha pisado. Quiere decir que después del espacio está el cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo, hermano. Donde nadie lo puede ver, donde nadie lo puede observar. Ese es el tercer cielo. Pero fíjense, nosotros decimos que es el tercer cielo y que ahí está ¿qué? El paraíso. Y bíblicamente lo vamos a ver también después. Ahorita vamos a ver, hermano, la ignorancia o la mala interpretación. ¿Por qué la gente dice que Cristo cuando murió fue al paraíso? El versículo dice, porque dice entonces, en el versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, ese día que murió Cristo, ¿a dónde fue? ¿Qué dice el versículo? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como Cristo ese día murió, y el versículo dice que hoy estarás conmigo hoy, y ese día murió, creen que Cristo fue al paraíso y que ahí es el infierno, porque el infierno es el centro de la tierra donde Cristo murió. En el momento que Él murió, ¿a dónde fue? A las profundidades, abajo. Y si creen, hermano, fíjense lo que dice el versículo, que cuando Cristo murió dice, pero hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Cristo bajó, descendió. Y creen que porque dice ahí que hoy estarás conmigo en el paraíso, creen que Cristo murió y se fue al paraíso, y que el paraíso es el infierno. Porque ese versículo dice, hoy estarás conmigo, y como Cristo ese día murió y fue al centro de la tierra, creen y lo aseguran, hermano. ¿Por qué lo aseguran? Ya les di un pasaje anterior de Lázaro y el rico. ¿Qué estaba allá en el infierno? El seno de Abraham, que significa ¿qué? El paraíso. ¿Sí me entiende? Y el infierno. Y creen que ahí fue Cristo, hermano, a ese lugar. Porque el pasaje dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted le dice, no, oye, es que el infierno no es el paraíso. A ver, ¿a dónde fue Cristo? Al infierno. ¿Y aquí qué estás diciendo cuando Él murió? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a dónde fue Cristo en ese momento que murió? Pues al infierno. Entonces, ¿qué es el paraíso? Quieren que les diga uno que es el infierno, pero no es el infierno. Porque, hermano, ese día, vamos a ver algo bien importante. Cuando Cristo fue al centro de la tierra, que ya lo leyó ahorita nuestra hermana Lucía, ¿a dónde fue? A predicarle a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. Y esos espíritus encarcelados, ¿en dónde estaban? En el infierno, sufriendo. Y ese día que Cristo murió les dio la oportunidad a todos aquellos hombres desde la antigüedad de Noé hasta el tiempo del Señor Jesucristo, de darles la oportunidad de ¿qué? De que se arrepintieran y que fueran salvos, hermano. Y como el Señor, hermano, si el Señor prometió, que le dijo al otro hombre, pero hoy te digo que tú hoy estarás conmigo en el paraíso, pero los malhechores no murieron, hermano. El que murió fue el Señor Jesucristo. ¿Sí me está entendiendo? El que murió fue Cristo. Y ese día no iba al paraíso.
ese día que Él murió iba al centro de la tierra a predicar el evangelio, para que todos los que estuvieran ahí fueran salvos. Y si aún, hermano, y si aún hubiera muerto ese hombre, si aún hubiera muerto ese hombre ese día, también se va al infierno y allá Cristo le predica. Y como ya ese mismo ratito, pues ¿cuánto había pasado, hermano? Unos 20 minutos, yo creo. En cuanto murió lo llevaron allá, en cuanto lo arreglaron, lo taparon y sellaron ahí para que ya nadie entrara. Cristo se levantó de ahí, hermano, y se fue al centro de la tierra a predicar. Yo no creo que haya dejado ahí su cuerpo de mi Señor, no creo que haya dejado su cuerpo ahí y se haya ido en espíritu allá al centro de la tierra. Yo creo que su cuerpo se transfiguró en su cuerpo, como cuando apareció Elías y Moisés, hermano, con él, y transfiguró su cuerpo en esencia espiritual, hermano, de poder, de gloria. Y ha de haber bajado al infierno para que la gente que estaba en el infierno lo viera y se resplandeciera su poder ahí delante de él, hermano, y que lo vieran que le estaba predicando ahí, hermano. Porque cuando Cristo, hermano, fíjese lo que dice la Biblia. Dice, y en el cual también, estoy leyendo en 1 Pedro 3, versículo 19, y en el cual también predicó a los espíritus encarcelados, fue al infierno, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que estaban en sufrimiento. Les predicó. ¿Pero para qué les había predicado? Para que se arrepintieran, para darles una oportunidad. Y dice, hermano, la Biblia que cuando Cristo resucitó, también resucitó juntamente con él, ¿qué? Resucitaron muchas personas. En el capítulo de Mateo 27, 51, lea ese versículo. ¿Ya vieron? Dice, ¿después de qué? Después de la resurrección de él, aparecieron. ¿Y sé qué? A ver, léalo otra vez. El que está leyendo, léalo. Ya ven, después de la resurrección, no antes, hermano. Aunque el versículo dice que antes habían resucitado muchos, sí, pero tuvieron que haber resucitado cuando Cristo resucitó con poder. Entonces Dios les dio la oportunidad de resucitar, hermano, no antes. No tiene lógica que muere Cristo y resucitan los demás. O sea, ¿cómo van a resucitar si ni siquiera vieron al Dios Todopoderoso allá abajo? Lo vieron cuando resucitó. Estuvo ahí con ellos predicando y muchos, hermanos, resucitaron juntamente con Cristo. Y aparecieron en la ciudad. Y lo que estamos viendo, hermano, vuelvo a repetir, lo que estamos viendo, hermano, nosotros es que esta mala interpretación, hermano, o sea, esta forma, hermano, no quiere decir, hermano, cuando le dijo, hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso, no significa, yo pienso, hermano, que esa expresión, hermano, está mal interpretada. Porque si le hubiera dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿dónde está el paraíso? El paraíso está en el cielo, hermano. Sí, en el tercer cielo. Después lo vamos a ver. Deje que nomás apunte algunos pasajes para que vayamos viendo parte por parte
de cómo vamos a ir viendo dónde está el infierno, que no significa el paraíso, hermano. Porque el paraíso no es un lugar de sufrimiento. El paraíso es un lugar de ¿qué? De descanso. Sí, un lugar de paisajes hermosos, hermano, como lo que le pasó. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En el paraíso, en el huerto del Edén. Y para el cristiano, hermano, ¿a dónde quiere ir? Al paraíso. El paraíso, para muchos que le estoy diciendo, dicen que es el infierno. Nosotros no queremos ir al infierno, nosotros queremos ir con Cristo. Amén. Donde está el cielo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo, hermano, que Cristo murió ese día? En ese momento, mire lo que dice, vamos a leer unos versículos más. Una profecía que está, hermano, escrita. Hay muchos pasajes, pero quiero que leamos algunos versículos solamente. Es Juan capítulo 19, versículo 36, y Salmo 34, 20. Bueno, alguien que me ayude a leerlo desde el 28 en adelante, alguien que me ayude a leerlo. ¿De Juan? Juan 19, 28 en adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Amén. Y también otra escritura dice: Bueno, lees el último. mirarán al que traspasaron. Amén. ¿Sí se fijan? Aquí dice que para que no quedaran arriba, ¿qué? Los cuerpos en las cruz. Pero del único que se habla y se menciona que estaba muerto, ¿quién era? De los otros dos no dice que estuvieran muertos, sino solamente ¿de quién? De Cristo. Entonces, si la Biblia, donde estamos leyendo que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces quiere decir que ese día hubieran muerto los tres. ¿Sí me entiende o no, hermano? Pero aquí dice la Biblia que el único que estaba muerto, por eso no le quebraron los huesos, ¿era quién? Cristo. ¿Para qué le quebraron los huesos, hermano? Para que no quedaran ahí el día de reposo, para que se murieran. Para que no huyeran o para que fuera la muerte más lenta o X.
quebraban un hueso. Pero al Señor, hermano, no le quebraron ningún hueso. ¿Por qué? Porque lo vieron, ¿qué? Muerto. Si lo vieran, porque la Biblia dice que estaba profetizado, hermano, que no se le iba a quebrar, ¿qué? Ningún hueso. Pero que sí iba a ser, ¿qué? Traspasado. ¿Y cómo lo traspasaron? Con una lanza en el costado. Pero no le quebraron ningún hueso. Entonces, hermano, si ese día que el Señor dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, si ese hubiera sido el paraíso, hermano, o sea, el infierno, que significa lugar de sufrimiento, Cristo, ¿para qué iba a llevar a aquel hombre al infierno? Entonces todos los que muramos, ¿vamos a ir con Cristo al infierno? ¿Ese va a ser nuestro paraíso? Pues no tiene lógica, hermano. No tiene lógica. La expresión que menciona aquí, hermano, no debería de haber hecho, no la deberían de haber puesto así, o haber traducido así. Porque está mal interpretada, porque quiere, así como está diciendo, pero hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como si yo le dijera a alguien, hey, pero hoy te digo, que vamos a ir para allá. Entonces, ¿qué tiene que ser? Hoy vamos a ir. No mañana, no pasado, sino hoy. Y si no muere, ¿cómo va a ir con Cristo? Para que alguien muera, hermano, para que alguien vaya hacia el infierno o al cielo, ¿qué tiene que pasar con él? Pues morir. Porque si no, no se puede ir a ningún lado, hermano. Aquí estamos vivos, no podemos ir a ningún lado. Necesitamos morir para irnos a algún lado de los dos lados. Depende cómo vivimos con Dios. Aunque recuerde, ya se lo dije, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero en Cristo Jesús, amén. ¿Cómo? Los que andan en el Espíritu, no los que andan conforme a la carne. ¿Cuál es lo que estuvimos hablando del trono? ¿Sí? Lo que es el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, hermano, vemos que muchos, creyendo pensar, no van a estar allá. Amén. No sé si me entendió hasta aquí, hermano, hasta esta parte. Esta profecía menciona y dice, hermano, que solamente, Cristo murió y fue el único que lo traspasaron, porque ya estaba muerto, probaron su muerte, traspasándole, dijeron, pues está muerto, ya no. Y murió, lo descendieron, lo bajaron, porque estaba cerca, ¿qué decía? La Pascua. Entonces quiere decir, hermano, ahí miramos y observamos, hermano, que era una profecía antigua, que no se iba a quebrar el hueso del Señor, hermano. Ningún hueso fue quebrado de la oveja, hermano. Fue sacrificada, mas no quebrado ningún hueso. Aún si toda la historia, hermano, que usted puede ver bíblicamente, toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todos los sacrificios que hicieron con las ovejas para el holocausto y presentación de los sacrificios, ninguna vez les quebraban el hueso a ninguna oveja. Siempre era un sacrificio de degollarlo o matarlo en el corazón para sacrificarlo, pero nunca les quebraba un hueso, porque tenían que ser perfectos en sus huesos. ¿Sí me entiende? Y Cristo fue perfecto, hermano. Por eso la historia, hermano, miramos, hermano, aquí estamos viendo, hermano, como algo así entre paréntesis, ¿dónde está el infierno y dónde está el cielo? Amén. Amén, hermanos. Sí, hermana. ¿Cómo vamos a terminar? Pero ya. Sí. No se preocupe, hermana, no se preocupe. Amén. Y que no le dé pena, hermana, en cuanto se sienta cansadita, se quiere retirar, no hay ningún problema, Amén, hermana, que Dios me la bendiga. Amén, hermano, Dios lo bendiga. ¿Qué deseamos para los hermanos? Que Dios los bendiga, amén. Y así, hermano, no sé si les quedó claro la primera parte de ella. Si no, vamos a seguirlo, hermano,
lo que quiero es que entiendan, hermano, porque si alguien les dice algo, como esta historia, yo no sé si la habían escuchado, pero a veces nosotros se agarra uno debatiendo con tanto gente que trae tantas ideas en la cabeza, que dice, ¿cómo es posible que diga que cuando Cristo murió fue al infierno y que ese es el paraíso? O que el tercer cielo, mire, también eso me dijo, el tercer cielo es el infierno, me dijo. Digo, ¿pero por qué? Y me dio sus argumentos bíblicos. Me dio estos dos del Lázaro y el rico. ¿A dónde fueron? Cuando murieron, ya ves, mira, ahí está el paraíso en el infierno. Y cuando murió Cristo, también. Y luego también me sale con el pasaje de Pablo, cuando fue al tercer cielo, cuando dijo, y si fui en el espíritu no lo sé, si fui en la carne no lo sé, lo único que sé es que escuché palabras inefables. Y dice, ¿y dónde se escuchan palabras de un cristiano que no puede mencionar? Pues palabras del infierno. Le digo, no, estás mal, varón, está mal. Eso no significa palabras inefables. Palabras inefables significa, hermano, palabras que no se pueden pronunciar. ¿En dónde no se pueden pronunciar las palabras, hermano, que nosotros no las podemos entender? Pues en el cielo, donde ojo no vio, ni oído yo, ni corazón ha ido, porque ni conocemos nada de allá. Porque del infierno, sí, aunque no hagamos ido ahí, hermano, pero sabemos quién ha ido, quién va para allá. Y de los que han ido para allá, ¿no los ha escuchado aquí hablar? Y usted sabe cómo habla alguien que vive aquí, hermano, que no va a ir con Cristo. Palabras que inefables también, que no podemos pronunciar. O sea, yo no puedo andar pronunciando todas las palabras que dicen los de la calle, hermano. Aunque las entiendan, no las puedo decir. Porque si no, yo también estaría maldiciendo y diciendo tonterías. Y no podemos hacerlo. Pero palabras de las que escuchó Pablo, hermano, el tercer cielo, donde fue, también lo quiso relacionar aquí por la palabra que dice, y escuchó palabras inefables. Vamos para que vean, hermano. Y este hombre tenía más de 50 años de conocer a Dios, hermano. Fue pastor, fue ministro, y fue su teología, su entendimiento el que empezó a argumentar este tipo de cosas, diciendo que el infierno es el paraíso y está el tercer cielo ahí, hermano, donde fue Cristo, con el que murió en la cruz del Calvario con él. Pero si usted aquí está viendo, hermano, en la profecía de lo que estamos hablando aquí de Juan, porque fue una profecía antigua, muy antigua, que nos iba a quebrar hueso sobre él, ahí menciona de los malhechores, que al único que vieron muerto fue ¿a quién? A Cristo. Por eso a él no le quebraron ningún hueso y solamente enterraron la lanza en su costado o lo traspasaron. Nos damos cuenta que el que estaba en la cruz con el Señor no murió, hermano. Yo no creo que haya muerto, porque la Biblia no lo menciona. Que los bajaron porque no tenían que estar ahí, sí, los bajaron, mas no dice la Biblia. Pero aún así el caso es como le digo, hermano, si el caso es de que sí murió y los bajaron, no significa que Cristo lo llevó al paraíso en ese momento. Si ha venido también por su maldad y su pecado, se fue también al infierno. Pero esa promesa que dijo, pero hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, es que tampoco tiene lógica, hermano, en esta parte. Mire, cuando dijo, hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cuántos días duró Cristo en el infierno? Predicando. 3 días. Tampoco concuerda. No concuerda que aquel haya ido al infierno o se haya ido con Cristo al paraíso, al tercer cielo, porque lo vamos a ver con otros pasajes dónde está el paraíso, Si fuera así como dice aquí, el paraíso en el infierno, porque hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, y se fue al centro de la tierra, al infierno, el que murió en la cruz del Calvario, no tiene lógica que el Señor le diga, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que murió y se fueron al infierno los dos? El Señor predicó y duró 3 días para resucitar y después se fue al paraíso, donde está su trono. O sea, no concuerda, hermano, no cuadra la historia de ponernos a pensar de esa manera como esta gente se pone a pensar. Aparte, después de que resucitó, duró 40 días dándole las últimas instrucciones a los apóstoles. O sea, no concuerdan muchas cosas, hermano, para que digan que el paraíso está en el infierno.
Porque si no, la promesa del Señor, mi Señor hubiera sido un mentiroso en haberle dicho, hey, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y luego viene y ahí te esperas. Ahorita voy a resucitar en 3 días, después me voy a aventar 40 días todavía aquí en la tierra, ya después nos vamos. O sea, no concuerda porque Dios no es mentiroso, hermano. O sea, Dios es justo y Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí me entienden? Aunque muchos pueden decir, no, pero es que el poder de Dios puede tener el paraíso en el infierno. Pero no puede, hermano. Porque la parábola, miren, hermano, lo que quiero darle a entender es que la parábola no significa algo real. ¿Sí? La parábola no significa que sea algo físico real, sino es una expresión, hermano, metafórica, ¿sí? Alegórica. O sea, que tiene un sentido, de un sentido a otro las cosas, para que podamos, como un ejemplo de cómo va a ser las cosas Dios en la vida del hombre. No significa que tal como está ahí, signifique lo que estamos viendo, como yo le decía el otro día, también de los que mueren, según de los que mueren, y sueñan y piensan que están muertos, están soñando todo lo que pasó en vida. O sea, no concuerda, hermano, no tiene lógica que esté muerto y esté pensando cómo le fue. O sea, muerto está. Su mente está en el olvido. Aún del cristiano lo mismo. Pero aunque, vuelvo a repetir, aunque nos dijeran, hermano, pero es que, y el seno de Abraham, los que morimos en Cristo, ¿por qué Lázaro se fue al seno de Abraham y estuvo en el descanso y se recostaba en el pecho de Abraham? Entienda, hermano, es una parábola, no es algo real. Es algo que Dios nos da el entendimiento a nosotros de entender que el día que muramos con Cristo Jesús no vamos a ser condenados, que vamos a ir con Él directamente, descansaremos, dormiremos, y el día que resucitemos directamente con nuestro Señor como corderitos de la manada, dice que seremos levantados juntamente ¿con quién? Con los que están vivos, hermano, o sea, los muertos en Cristo primero y luego nosotros juntamente con ellos, y a recibir con poder y gloria a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no concuerdan muchas cosas que el hombre se hace ideas, hermano. Yo no entiendo, hermano, por qué la gente lee la Biblia y se hace tantas ideas para querer predicar ideas humanas o ideas, pensamientos humanos, pero no la Biblia, hermano, tal cual está escrita ahí con los pasajes. Inventan cada cosa y a veces inventan cosas, hermano, y a la gente la embabucan y como no lo dejan pensar, nomás le están dice, y como uno, hermano, a veces como uno, da unos como espectador como usted que está escuchando, a veces nomás nos escucha hablar y usted no piensa, usted nomás está escuchando, no tiene la facilidad o la capacidad en el momento que está uno predicando de estar pensando, ¿será cierto? Yo no creo, a ver, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice aquí, la Biblia dice no, a ver, ¿qué dice la Biblia? O escribo esto que el hermano está diciendo, al rato lo voy a buscar. A veces usted no hace eso y yo sí. Escucho uno predicar y no, pues ¿cómo? A ver. Y escribo, no, esto no me cuadra y eso tampoco. El hermano dijo esto y al rato lo busco el pasaje y no dice eso. Así le hago yo, hermano. Y no dice eso que están diciendo. Es como toro. Es como el Trinitario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debemos de bautizarnos. ¿Y qué le dijo, hermano? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre. ¿No dice, hermano, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Así dice la Biblia. ¿Y cuánta gente no se la cree? ¿Cuánta gente no le explican y dice, no, mira, no? Aquí dice la Biblia y el Señor Jesús dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú debes de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te aventan ahí una cosa y otra. ¿Y qué piensa uno? ¿Sí me entiende o no? Es que así es el hombre, hermano. Un predicador, hermano, lo que va a hacer es hablar, decirle, y que la mente se vaya cuadrando a lo que uno va hablando. No. Yo por eso le digo, hermano, apunte, analice, piense cada predicación, hermano. A ver, el hermano dijo esto. Como que yo nunca lo había escuchado, pero lo voy a investigar y voy a ver qué es, y así, y más o menos yo apunto algo parecido a lo que dijo para buscar el texto que menciona o que le está aplicando a la expresión que le está hablando.
¿Qué dice Toro? ¿Sí he escuchado a Toro, no? El católico. ¿Lo he escuchado o no lo he escuchado? ¿Lo he escuchado cuando habla del purgatorio? ¿Sí has visto los textos que usa él? Dice que estaba encarcelado y que se le dio la oportunidad en la cárcel de ser juzgado y ser libre. Y ahí habla del purgatorio, pero no dice nada del purgatorio. Y él aferrado, y a toda la gente, ¿era que sí? Y se burla de los cristianos que está debatiendo. Y tiene una risa tan burlesca, pero tan burlesca, que se burla de los hermanos, hermano. No, es bien tremendo, pero le digo, usa los textos y bien chuecos. Es que él va leyendo y ya que va leyendo dice, no, pero dice así, así, así. Y uno dice, pero no dice nada de eso. ¿Cómo dice él que dice así? Si no dice nada. Es que él está dando la interpretación que él quiere. Él quiere dar la interpretación que él quiere, que él piensa, que él ve, que así es. Pero uno empieza a leer, a ver, no, espérame. ¿Dónde dice? Y empiezan a buscar. Pero aquí no dice purgatorio. Aquí está haciendo una reflexión de los que hacen un mal, de los que hicieron una tontería en el mundo, de los que pueden ser juzgados a juicio físicamente en cárcel y que mañana pasado el juez puede darles perdón y sacarlos libres. Pero este se le aplica al juicio del purgatorio y empieza a narrar el purgatorio. Por eso le digo, hermano, hay cosas en la escritura que, hombre, se avientan cada cosa como esto que le estoy diciendo. Pasajes que la verdad ni concuerdan con lo que dicen, y si uno los analiza bien, y dice, no, espérame. Entonces, si dice que el paraíso está en el infierno, a ver, yo voy a buscar la palabra paraíso y empiezo a investigar dónde está en la escritura. Y busco mire, todas sus Biblias, no, creo que todas las Biblias traen, todas las Biblias, a mero atrás traen una concordancia, a mero atrás, y a mero atrás vienen los nombres de cada palabra, casi todos, no vienen todos, pero la mayoría de muchos nombres que usted puede buscar, aquí a mero atrás vienen, y usted puede buscarlos por nombre y le da el significado y muchos pasajes bíblicos de dónde está esa expresión, hermano. Y allí la puede encontrar. Esa se llama referencias o concordancia, de la cual nosotros los ministros usamos para investigar cosas. Y es lo que usted también debería hacer: estudiar e investigar qué es lo que viene, qué significan las cosas y cómo encontrarlas. Y ahí le vienen muchos pasajes bíblicos que usted puede ver. Mire, aquí tengo con la T, dice varios, dice tormento, torcido, toro, torpe, torre, torrente, y vienen sus significados, y vienen muchos pasajes bíblicos. ¿Sí me entienden? Y ahí usted puede buscarlo. Paraíso, busca paraíso, lo busca. Oh, aquí viene paraíso, y le va a hablar de Génesis, de varios pasajes, de Apocalipsis. ¿Y de dónde está entonces el paraíso? A ver, ¿dónde está el paraíso? Yo quiero saber dónde está el paraíso. Y empieza uno a ver si el paraíso dice aquí que es el centro de la tierra. Pues no creo, porque acá el paraíso dice que está en el cielo. Y luego le voy a decir una cosa, hermano. Después vamos a ver un pasaje que dice que el paraíso, escúcheme bien lo que le digo, dice la Biblia que en el paraíso está el árbol de la vida. ¿Usted cree que el paraíso va a estar en el centro del infierno y el árbol de la vida en el infierno? Eso lo habla Apocalipsis. Y ahí es donde está el paraíso, dice que está el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? ¿No es Cristo? ¿Y dónde está Cristo? Estará en el infierno. Allá está el paraíso. No, hermano, el infierno ahí está abajo. Espero, hermano, que lo poco que le estoy diciendo y explicando se lo entienden, porque vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir relacionando, viendo cosas para que usted las pueda entender, las pueda comprender, qué significan las cosas, de dónde vienen, si realmente el infierno está ahí o no está ahí, o por qué esa interpretación de que hoy estarás conmigo en el paraíso, y tomar esos pasajes. Mire, yo no sé si usted le había puesto atención a ese pasaje o lo hubiera relacionado así como se lo estoy relacionando yo,
Y yo nunca lo había pensado tampoco de esa manera hasta que escuché a ese hombre que me salió con ese tipo de cosas y me dejó así como medio pensativo. Dije, no, pero ¿cómo? A ver. Y me puse a investigar, hermano. Ahora yo esta pregunta yo se las hice a algunos pastores ya viejos de 20, 30 años en el camino, 35, casi 40. Hermano, no me pudieron explicar nada. Un día le dije, a ver, hermano, le digo, ¿para ustedes dónde está el paraíso? No, pues que en tal lado. Y para usted, hermano, no, pues en tal lado. ¿Y cuál es el tercer cielo? No, pues tal lado. Bueno, y si les digo un pasaje bíblico, ¿dónde está el infierno? Y que les hablo de ese de cuando estaba cuando estaba Cristo en la cruz y esto. Le digo, ¿y aquí dónde, hermano, a dónde fue Cristo entonces aquí? Y hoy te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Le digo, ¿a dónde fue? No, pues al infierno. Le digo, entonces ¿dónde está? Ah, Señor bendito. Y como ya conocen de la Biblia, hermano, empezaron a patinar igual que yo. Ay, Señor. Y empezamos no, hermano, pues necesitaríamos estudiarlo mejor y verlo bien. Hermano, por eso le digo, no cualquiera. Ahí están los testigos de Jehová, dicen que no existe el infierno, hermano. Pero como son tan inteligentes y ellos se modernizan cada tiempo, hermano, se actualizan, ahorita ya creen en el infierno. ¿Cómo son, no? Primero no, ahora sí, y mañana. Y luego les dice uno, no creen en el Espíritu Santo, ahora ya creen. Ahora ya creen, pero como los de Alcohólicos Anónimos, es la fuerza activa de Dios. Así creen ellos, hermano, los testigos de Jehová. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y lo separan, hermano. Lo separan. Qué triste. Tristemente, hermano, dicen cada cosa que en realidad, hermano, a veces la mente ni sabe ni lo que está hablando. No saben ni a dónde van a ir, hermano. En realidad no saben a dónde van a ir. Y nosotros, hermano, debemos de saber a dónde vamos a ir. Nosotros sí debemos de saber, porque también esto, hermano, depende de nuestra alma y de nuestra vida. ¿Dónde está el cielo? ¿Y dónde está el paraíso? ¿Dónde está el infierno? ¿Y dónde queremos ir nosotros? Amén. Estudie eso, hermano, analícelo, piénselo, investíguelo, esos pasajes que le di. Después vamos a ver los otros pasajes que le dije. Vamos a seguir viendo, porque vamos a ver dónde está el paraíso y también dónde está el infierno con otros pasajes bíblicos. Amén. Hay otros pasajes bíblicos que nos explican dónde está el infierno, aparte de estos que miramos, hermano. Y a su nombre, ¿pueden alabar al Señor Jesús? Aleluya. La gloria del Señor Jesucristo, hermano. Pues vamos a orar.